Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Álvarez y nuevamente estamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá por Latinx Radio. Y hoy tenemos un programa, pues como siempre, yo no les tengo malos programas, ¿verdad? Es un programa muy bueno y también un invitado que conoce mucho de lo que habla, tiene mucha capacidad para expresar y ponernos como muy fácil de entender lo que lo que necesitamos entender como papás, mamás, tíos, abuelitos, lo que sea, ¿no? Él es Ernesto Hidalgo, él es psicólogo y su especialidad o su expertise, toda su experiencia es mucho más en inmigrantes. Pero ahorita vamos a platicar más, un poquito más a fondo. Y de lo que hoy vamos a hablar es de adolescentes, así que no se lo pierdan. Pero quiero contarles que Ernesto y yo colaboramos juntos en una organización maravillosa que se llama Promotoras con Alma. Y de ahí yo lo escuché dar algunos talleres, algunas cápsulas educativas y dije, ¿sabes qué, Ernesto? Yo necesito que tú vengas y platiques con los papás y mamás de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Así que aquí está Ernesto, psicólogo. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola Jenny, muchas gracias. Muy bien. Gracias por invitarme a tu programa y encantado de estar aquí, poder compartir con la gente, con tu público, información general y básica sobre la salud mental y la salud emocional en la población latina en general, porque yo me considero que mi corazón siempre es latino. Yo he sido inmigrante, siempre es latino, siempre es inmigrante. Yo he sido inmigrante en Canadá, en Estados Unidos y ahora aquí en España, y pues sé muchas veces los retos que tenemos nosotros los hispanos cuando andamos por diferentes países del mundo acerca de nuestra salud emocional o psicológica en nuestro idioma y con nuestra visión del mundo. Y en lo que yo pueda colaborar, pues con mucho gusto. Claro, claro, porque se me pasó a decirles que está desde España. Bendita tecnología que ahora nos permite conectarnos a través pues, de todo el mundo, ¿verdad? No hay fronteras. Y gracias porque a pesar de la diferencia de horarios y todo esto, pudiste acomodarte a la agenda para poder grabar este programa. Claro Muchas que sí. gracias. Pues bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, les anticipé un poquito, vamos a hablar de adolescentes y de adolescentes específicamente, qué está pasando en pandemia. Yo sé que ya hemos hablado mucho de adolescentes, pero no habíamos hablado específicamente de qué está pasando con la salud mental del adolescente durante la pandemia. Por ahí leí, Ernesto, y no sé si sea cierto o no sea cierto, que decían que la próxima ola del COVID eh, va a ser muy grande, pero no va a ser precisamente por la enfermedad, sino las secuelas con la salud mental de los adolescentes específicamente. No sé qué tan cierto sea esto, tú debes de saber más que yo, pero hablaban de los adolescentes como la víctima invisible. El mundo ha vuelto los ojos a la población de alto riesgo, a los adultos mayores, a la población en capacidad de producir económicamente y en los niños. Pero los adolescentes parece que se quedaron olvidados. Y sí, y es así, porque estamos todavía, creo yo, en un modo de reacción a lo que fue la pandemia y que el primer objetivo era evitar el contagio o la muerte de las personas, es decir, fomentar la salud física. Pero nos olvidamos de población, como tú dices, que estaba en alto riesgo, como eran las personas, las más vulnerables, como eran las personas mayores, los niños, pero nos olvidamos de los adolescentes. Y tenemos que recordar que de por sí la adolescencia es esa etapa de la vida de cualquier ser humano entre la niñez y la adultez que conlleva muchos cambios y cambios muy significativos. Es una etapa muy compleja. Hay cambios físicos, obviamente, hay cambios sexuales, hay cambios emocionales, hay cambios cognitivos que se llaman del pensamiento y hay cambios sociales. Entonces, de por sí, a los pobres muchachos y a las muchachas les ha tocado es una etapa de la vida que es difícil. Y ahora encima de esto le agregamos todo lo que conlleva la incertidumbre, la inestabilidad, el aislamiento que hay a raíz de esta pandemia, les ha tocado mucho más duro. Incluso, si quieres, te puedo mencionar, ahora que estamos entrando en el tema de la salud mental, algunas de las señales de alerta que podríamos ver o los síntomas, digamos, Uh -huh. que podríamos ver en nuestros hijos adolescentes acerca de cómo les ha afectado
la pandemia. Por Sí, ejemplo, claro. por ejemplo, el otro día hablábamos de dos cosas básicas. Se está viendo mucho el caso de cada vez más adolescentes con problemas de ansiedad y de depresión, Ujú, o desmotivación, digámoslo, por la vida. Que hay que ver una diferencia entre lo que es la tristeza profunda, que cualquier persona la puede tener, pero la depresión es como más generalizada, es esa desmotivación por la vida que se extiende más a todas las áreas de nuestra vida, y que se extiende más en el tiempo y que entonces puede llevar incluso a los muchachos a pensamientos suicidas, o a las ujú. muchachas a Es como pensamientos esta suicidas. apatía, Exacto. como Sí, regular. Pareciera que la apatía es algo regular en un adolescente, ¿no? Es parte del proceso. De repente nada les interesa o lo que antes les interesaba como niños, pasar tiempo en familia y vamos este domingo y ahorita ya no tenemos mucho interés. Y eso sería como muy, muy claro o muy típico de la adolescencia, pero ¿qué diferencia hay entre eso es típico de la adolescencia o esto es no solo la adolescencia, sino la pandemia le está pegando y entonces está yendo más allá de su cambio típico adolescente? sí. Y lo que tú mencionas es importantísimo, porque lo que sucede es de que muchos de los cambios que hablábamos a todo nivel que se dan en los adolescentes, de por sí se consideran, entre comillas, como algo normal del cambio Ujú, de edad, pero entonces se dejan pasar muchos señales de alerta que ya son indicativos de cosas más serias o más problemáticas, como la depresión y la ansiedad. La primera clave es la frecuencia y la intensidad. A mayor frecuencia de estos síntomas que nosotros veamos y a mayor intensidad se presenten, pues más tenemos que tomar cartas en el asunto. Hasta el punto que cuando me refiero a frecuencia e intensidad, me refiero a que si los muchachos y las muchachas están teniendo estos síntomas hasta el punto que les afecta su vida cotidiana, por ejemplo, y está acompañada de otros síntomas, por ejemplo, puede ser de que la depresión no necesariamente esté manifestada como tristeza profunda, sino que o apatía, o desgano, o desmotivación, desánimo, sino que esté manifestada a través de irritabilidad, o de agresión, o de enojo, o de rebeldía. Y puede ser que lo que esté escondido detrás de esos síntomas de agresión, bueno, agresión ya no, pero irritabilidad, etcétera, indisciplina, rebeldía, sea una depresión. Entonces hay que verlo en conjunto y ver, lo importante es ver el origen. Es como cuando te duele la cabeza. Bueno, te duele la cabeza, pero hay miles de motivos por los que te duele la cabeza. Lo que tienes tú ujú, que ver es cuál es el origen de ese dolor de cabeza. Entonces, la ansiedad es lo mismo. Por ejemplo, puede ser que se manifieste a través del aislamiento, o que los muchachos ya no quieran, lo que pareciera ilógico, ¿verdad? Porque ujú. recordé que ya no quieren estar con sus amigos o con sus compañeros de colegio, y entonces se van como retrayendo o aislando. Puede ser que lo que esté detrás de eso sea lo que se llama ansiedad social, que los muchachos están teniendo estos síntomas Ujú. ya más serios. Pero se me ocurre, ahorita que te escucho, Ernesto, que, o sea, es un tiempo difícil, o sea, está difícil tanto para los hijos como para los padres, porque, por ejemplo, durante la adolescencia, el trabajo del adolescente, lo que parte de la adolescencia es separarse un poco de la familia para unirse más a los pares, ¿no? Como, entonces, y esto puede verse como un poquito de rebeldía, como un poquito de, ay, ya no quiere estar conmigo, ya nada le gusta, ya porque quiere estar. Eso es típico de la adolescencia y es normal y es necesario en el proceso de la adolescencia. Pero ¿qué está pasando ahorita? Que no están teniendo esta oportunidad, porque puede ser que hoy les dicen, ¿saben qué? Por las próximas, vamos a regresar a clases presenciales y vuelven a tener esta oportunidad de convivir con sus pares. A lo mejor no saben ya tanto cómo hacerlo porque tanto tiempo que no pudieron y luego 2 semanas después otra vez volvemos a clases en línea, entonces esta incertidumbre, esta falta de exposición a sus pares, pudiéramos nosotros como padres o cuidadores interpretarla como se está retrayendo y tal vez está eh, sí, tiene depresión, pero realmente pues no tiene oportunidad de hacer lo que un adolescente debería de estar haciendo a esta edad. Exacto, y lo que sucede es de que ahora también se dio, como en estos dos últimos años, el 2020 y el 2021, en la mayoría de los países del mundo, se dio un caso bien peculiar o particular, que es que precisamente
el aislamiento social, por una parte, los muchachos y los niños fueron los que más fácil se acostumbraron a este aislamiento social porque utilizaron las redes sociales para poder mantener esa comunicación. Yo creo que en ese sentido nosotros los adultos fuimos los que más nos tocó aprender. Ellos ya sabían, o ya venían desde pequeños con estos con este recurso o fuente Con de el chip comunicación. integrado. Sí, 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 con el chip integrado para las redes sociales, pero ahorita sería a través de, por ejemplo, la motivación positiva, a través de la comunicación con ellos, tratar de ayudarles a que lleguen a un equilibrio. Está bien las redes sociales, pero al mismo tiempo hacerles ver la importancia del contacto, porque recordemos que en la niñez nuestra figura modelo son nuestros padres y los profesores. Esas son como las dos principales figuras de modelaje durante la niñez. En la adolescencia, como tú lo estabas diciendo, ya no necesariamente son los padres o los profesores, sino que son los mismos compañeritos o otros adolescentes, pero ellos andan en lo mismo también, están perdidos. Entonces lo importante es tratar de hacerles ver de que hay que llegar a un balance entre lo que es las redes sociales y utilizarlas sabiamente, pero también el tener el contacto físico con los demás y hacerles ver que no pasa nada en cuanto a la ansiedad, a reducírselas a través de nosotros como modelaje. Si yo voy con preocupación y salgo de mi casa al trabajo y todo, el muchacho, el adolescente va a percibir eso y se va a sentir él también preocupado. Hay que hacerlo con el ejemplo. Claro, claro. Sí, y si nosotros estamos ansiosos todo el tiempo, sí. Sabes que me veo perfecto reflejado en todas las fases que yo he pasado como mamá en pandemia, ¿no? De no salgas, no te asomes, o sea, no quiero que tengas contacto con nadie y después todo lo contrario, haz algo, sal. Entonces, qué importante. Vamos a ir a una pausa, Ernesto, y regresamos y podemos hablar un poquito más de esto y a lo mejor que nos ayudes a distinguir o a ver si vemos algunas señales de alerta o algo que claramente nos indique está desarrollando una depresión o algo de ansiedad. Sí, ¿Sale? claro. Bueno, volvemos. Continuamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos hablando de la salud mental de adolescentes, no en general, sino específicamente cómo está afectando esta pandemia a nuestros adolescentes o cómo les afectó, porque de repente mucha gente ya está viviendo como si la pandemia ya pasó, pero de que hay secuelas emocionales y mentales las debe de haber. Y antes de la pausa, Ernesto, te comentaba que yo he pasado como mamá por todas estas etapas, ¿no? Desde empezó la pandemia, medio no le creo y luego ya vimos que era en serio y no quiero que se asomen a la calle, no quiero que nadie los toque ni que los vea, no vaya a ser que con la vista los contagien y nos pongan en riesgo a nosotros o pongan en riesgo al abuelo, a la abuela, etcétera, ¿no? Después como, oye, estás metido en tu cuarto todo el día, quiero que hagas algo, que salgas, que tengas contacto con otra gente. Entonces, es muy confuso para nosotros como papás y cuidadores. Imagínate cómo es para ellos que están en esta etapa donde tienen que adaptarse, están buscando independencia, están buscando una nueva identidad, y si nosotros les estamos modelando esta confusión, digo, es normal que tengamos esta confusión, ¿no? Porque nos estamos adaptando, pero a quién tenemos que escuchar expertos como tú, Ernesto. Ayúdanos. Sí, sí, sí. Y fíjate que qué bueno que has retomado ese tema porque se me vienen a la mente dos palabras claves: normalización y validación. Nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida, en estos cambios tan locos que nos están tocando vivir en esta época de nuestra vida, de la historia del ser humano, y poder darnos cuenta de que es normal que nos sintamos así, que nos sintamos perdidos. Lo importante, y eso nos va a servir para nosotros y nos va a servir para normalizar también estos sentimientos y pensamientos y para validarlos en nuestros hijos, porque muchas veces los muchachos tienen y las muchachas tienen la dificultad en expresar sus sentimientos y sus emociones. Entonces, si ven que nosotros se los validamos, por eso es importantísimo, una de las claves para todos, la comunicación con nuestros hijos, pero que sea una comunicación con tolerancia,
es decir, en la que practiquemos algunas cosas como por ejemplo la escucha activa, no solo estar oyendo al hijo y al mismo tiempo estar cocinando o estar, sí, pero ya prepárate para ir, hiciste tus tareas, es decir, realmente que sea una escucha activa, que sea una escucha en las que le validemos sus emociones o sus sentimientos, que demostremos empatía por ellos, que nos sentemos y le digamos, mira, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué tal te va? ¿Cómo estás? Ahora que estás con un pie adentro y un pie afuera del colegio o de la escuela. Entonces, para que promovamos en ellos la expresión de sus pensamientos y de sus sentimientos. Entonces, es importantísimo que para eso nosotros también digamos, hey, no es culpa mía esto, yo estoy lidiando de la mejor manera posible con esta circunstancia extrema o excepcional que está sucediendo en la historia del ser humano. Entonces, si no puedo yo lidiar con esto porque me desborda, en lugar de sentirme culpable, buscar ayuda. Buscar Claro. ayuda Y con sabes, lo ahorita que decías esta escucha activa, esto sentarnos y realmente estarlos escuchando, lo que yo más he escuchado entre mamás es como, pero es que no tengo tiempo. O sea, ahora no nada más estoy haciendo mi trabajo desde casa, estoy haciendo el home office, también estoy checando la escuela y también, o sea, se me multiplicó el trabajo. La buena noticia es que para esta escucha activa no se necesitan 24 horas, o sea, tu hijo no necesita que lo estés escuchando 24 horas al día, ¿no? que, Necesita unos minutos al día, es suficiente. y la escucha activa es estar ahí presente en el aquí y en el ahora, en los 2 minutos que tu hijo te habla. Si tu hijo no te habla, porque los adolescentes a veces, bueno, estamos generalizando mucho, pero digamos que la mayoría de los adolescentes no hablan, por lo menos esos 2 minutos aprovecharlos bien y que él se sienta escuchado. Por ejemplo, si te dice, fíjate que estoy sintiendo mucha presión de algunos amigos en la escuela porque me están diciendo que fumemos. Eh, Decirles cosas tan sencillas como, ¿y qué piensas tú de eso? O sea, son preguntas, la escucha activa no quiere decir que va a pasar 3 horas, sino que preguntas claves que uno le puede hacer, ¿pero a ti te gustaría fumar o cómo te sientes con la Y no presión? decirle, no, no vuelves a salir con ellos, no los vayas a... Sí, sí, porque esa negatividad o esa represión, pues va a fomentar más todavía la rebeldía o la curiosidad en ellos. Entonces, Claro. llegar con esa otra, desde esa otra perspectiva. Bien, y no sé, bueno, dime. Sí, quisiera, o sea, pensando en qué es pandemia y qué es adolescencia, o sea, cómo sé que mi hijo se está comportando así por la adolescencia o por la pandemia o es una combinación de los dos, o sea, cómo puedo distinguir que hay algo más que debería estarme llamando la atención? Eso es lo difícil en estos momentos. Incluso fíjate que yo he estado leyendo mucho, investigando. Ahorita se están empezando a terminar los primeros estudios psicológicos o científicos acerca de cómo ha afectado realmente a este grupo de la población específico, como es la adolescencia, la pandemia, porque se ha confundido muchas cosas o se han traslapado muchas Ujú. cosas. Pero, por ejemplo, si quieres, para ser un poquito más específico y darles a las personas, a los padres de familia, ideas un poquito más concretas acerca de la depresión y de la ansiedad, que hablábamos que pueden ser dos de los síntomas que están manifestando más los adolescentes. Por ejemplo, se dan cambios emocionales. Por ejemplo, el muchacho cada vez más está manifestando, como decíamos anteriormente, la tristeza, incluso pueden ocurrir cambios, perdón, momentos de llanto Ujú. sin un motivo aparente, por ejemplo. La ira, la frustración podría ser de que se deba a las dos cosas, a los cambios propios de la adolescencia, pero también a la pandemia. Entonces, ver qué cosas podemos ayudarle a nuestro hijo a controlar o por lo menos saber que puede tener cierto efecto sobre ellas y que otras decir, bueno, ya he hecho lo posible, así se maneja la incertidumbre, todos podemos manejar la incertidumbre, si podemos decir, ok, ya me preparé yo para todo lo que puedo y todo lo que está bajo mi control, lo demás estaba fuera de mi control, pero por lo menos la paz me la da o la tranquilidad me la da de que ya me preparé para el contagio de la enfermedad, por ejemplo, para no sufrir el contagio de la enfermedad. Ese sentimiento de desesperanza y de vacío que tienen los muchachos está muy relacionado con lo que vamos a hablar más adelante, que es el peer, el contacto con las demás personas de su edad y que se ha perdido ahorita y es algo único. Tal vez Ujú. en situaciones de algunos de nuestros países que pasamos por guerras civiles, sí se dio un poco de eso por la misma guerra civil, pero ahora se había dado
Mira, otra cosa muy importante, la baja autoestima. El muchacho y la muchacha están aprendiendo y experimentando, y eso es normal de la adolescencia. Pero ahora la autoestima puede ser aún todavía más baja porque no hay que poner como demonios a los medios, a las redes sociales, pero en las redes sociales muchas veces les atacan constantemente la autoestima a los muchachos. Entonces, por eso es importante inculcarles a ellos de que sí, está bien que vean sus redes sociales, pero al mismo tiempo mantengan una relación face to face o Ujú. presencial con otras personas Ujú. fuera de las redes sociales. Porque se me ocurre ahorita que dices de la autoestima en los adolescentes es muy reforzada por otros adolescentes, ¿no? O sea, yo llego a mamá y le puedo decir, eres la cosa más hermosa del mundo, o eres súper inteligente, me encanta tu talento, yo le puedo decir, y no es que no me lo crean, pero tiene cierto peso, pero cuando sus pares lo dicen, tiene mucho más peso. Entonces ahorita no están teniendo esto tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Y como te digo, volviendo a recordar, lo que tú acabas de decir es importantísimo. Ya no es el papá y la mamá la que son su fuente de referencia para todo. Muchos niños, ya cuando empiezan la adolescencia, es cuando nos damos cuenta que nuestro papá y nuestra mamá no es el superhéroe o la superheroína que pensábamos, ¿verdad? Sino que a veces lo ponemos a ver en nuestros pares. Pero tratar de fomentarles que establezcan relaciones con personas que sí realmente valgan la pena. Es decir, eh, eh, hablando en términos bien coloquiales, es como soltarles la rienda o soltarles la cuerda un poco, pero siempre mantener esa supervisión hacia ellos. Sabes que la otra cosa que estaba hablando con varias madres de familia me decían de que lo que están notando, por ejemplo, en ciudades como por donde yo vivía, en Estados Unidos, en Oakland, o en San Francisco, en Berkeley, en San José, ahí en el área de la Bahía de San Francisco, es de que se está dando mucho el consumo de alcohol, de tabaco e incluso de drogas entre los adolescentes. Y Ujú. lo que pasa es que ese es un mecanismo de defensa que están utilizando para poder de alguna manera lidiar con la situación. Así como también se ha dado mucho en este último 2 años casi, muchas situaciones de problemas de relaciones de pareja, de violencia doméstica, de violencia de género, porque la gente no sabe cómo gestionar todo esto. Entonces, los adolescentes mucho y sus compañeritos o sus compañeritas, es decir, sus iguales, están pasando por la misma situación. Entonces, hay que ejercer hay que soltarlos, pero hay que ejercer un control como más desde atrás, como ojo de águila, digamos, atrás de ellos, para ver con quién se están relacionando y tratar de fomentarles el que se desarrollen, el que se relacionen, perdón, con personas significativas para ellos. Pues si pertenecemos a alguna iglesia, utilizar la religión, la iglesia, para que ellos se relacionen, fomentarles mucho el voluntariado. Fíjate que también se ha visto que los adolescentes en esta época se han vuelto muy solidarios. De por sí esa es esa época romántica que uno tiene en la que la Idealista, vocación, ¿no? sí, Ujú. sí, idealiza, el querer ayudarle a toda la gente, la vocación, fomentarles eso a los muchachos, a que hagan algún tipo de voluntariado para ayudarle a personas mayores, por ejemplo. Y ahí ellos pueden tener un encuentro con personas que sí las pueden orientar y que no necesariamente sean adolescentes que lo lleven al mal camino. Claro. Ok. Muy bien. Vamos a otra pausa, ya se nos fue, pero regresamos con esto. ¿Cómo le hacemos? La tenemos difícil como papás. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar a fomentar estas relaciones cuando al mismo tiempo estamos fomentando la protección? Volvemos después de una pausa. Pues gracias por volver, por regresar con nosotros. Estamos en Latinx Radio y esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Si acabas de sintonizarnos, estamos hablando con el psicólogo Ernesto Hidalgo y estamos hablando, él está desde España, estamos hablando de adolescentes, cómo les está afectando la pandemia en su salud mental. Y digo, escuchándote y escuchando que has estado en todos estos lados y has sido inmigrante y has viajado y estás ahora en España, pero estás leyendo sobre todo. Los adolescentes son los adolescentes aquí y en China, ¿no? Como dicen. Este, y esto lo estamos pasando como a nivel mundial, como dices, es algo sin precedentes, ¿no? Que, que, que a nivel mundial los niños, bueno, los adolescentes estén viviendo esta etapa tan importante sin,
sin estarla realmente viviendo, ¿no? Y yo tengo en casa una adolescente que pues está aquí en México es la secundaria y yo me acuerdo de la secundaria, o sea, cuando realmente estás despegándote de la familia y estás aprendiendo a, a socializar entre pares y respondiendo a la autoridad y probando tus límites y todo eso. O sea, lo recuerdo perfecto y lo viví con mis hijos mayores a ella, pero ahora ella no lo está viviendo. Sí. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a las habilidades sociales? O si quieres, nos regresamos tantito, Ernesto. ¿Qué son las habilidades sociales? Sí, eso te iba a decir. Lo que pasa de esta etapa de la vida de cualquier ser humano es importantísima porque empiezas a hacer tus primeros ejercicios con las habilidades sociales, que son las famosas habilidades sociales. O sea, las habilidades sociales es ese conjunto de destrezas que vas a desarrollar para poder simple y sencillamente interactuar con tu mundo en todo nivel, en nivel de pareja, en nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel del lugar de origen, a nivel de inmigrante, a todo nivel. O sea, son esas, valga la redundancia, habilidades que te van a permitir socializar con la gente. Hay varias, como te digo, es en la época de la adolescencia donde más se desarrollan, de donde más se ponen en práctica. Luego las vas reforzando o las vas modificando a medida que vas creciendo o vas O madurando, pasando por, ¿no? sí, pasando por tu vida. Pero, por ejemplo, mira, habilidades tan importantes, bueno, habíamos mencionado, por ejemplo, la solidaridad, la empatía, pero entonces les digo, por ejemplo, está el apego, pero yo me refiero a un apego positivo, es decir, el poder empezar a establecer esos lazos afectivos con otras personas. Esa es una habilidad social. La empatía, como te digo, es la capacidad, coloquialmente hablando, de ponernos en los zapatos de las otras personas. Va por ese mismo lado también. La asertividad es importantísima también. Y ahora que lo estamos mencionando, también nosotros como padres, es bueno que nos pongamos a pensar, ¿tengo yo realmente estas habilidades sociales? ¿Las he desarrollado bien? ¿Me están sirviendo para poderlas implementar con mis propios hijos? La asertividad, por ejemplo, la capacidad de defender nuestros derechos y opiniones sin dañar a los demás, sin ser grosero con los demás. Esa es una habilidad básica del ser humano que el adolescente la está ensayando en esta época de su vida. La cooperación, poder colaborar con los demás para un objetivo común, por ejemplo, erradicar la pandemia. La comunicación, importantísima para poder expresar y escuchar, tiene que ser una comunicación de doble vía. Ojo, nota, los papás tenemos que muchas veces practicar mucho la comunicación, el autocontrol, esa capacidad de interpretar y controlar mis impulsos, por ejemplo. La resolución de conflictos, que es tan importante para que te va a servir tanto más adelante en tu vida. Entonces, lo que sucede es que cuando estas habilidades sociales básicas, que hay muchas más, pero estas son algunas, no las desarrolla una persona adecuadamente, pueden surgir problemas de autoestima, pueden surgir dificultades para expresar nuestros deseos y nuestras opiniones, porque los expresamos, por ejemplo, de una manera muy equivocada. Puede ser de que tengamos dificultades para relacionarnos con los demás, puede ser que tengamos problemas en el colegio, en la escuela, por ejemplo, en la universidad, puede ser que Y tengamos más después adelante esto problemas. va a ser en un trabajo, ¿no? La Exacto, en el incapacidad de trabajo. conservar un trabajo. Exacto, porque no sabemos cómo resolucionar conflictos, por ejemplo. Incluso puede afectarnos en nuestra autoestima, volviendo a la famosa autoestima, porque si nos empezamos a aislar y empezamos a tener fracaso tras fracaso, claro, fracaso tras fracaso, claro, eso va a afectar la propia imagen que tengamos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, ayudarle a los adolescentes a poder desarrollar? Y son consejos bien prácticos y bien sencillos. Hablando de la autoestima, tratarles de ayudar a que vean su autoestima, a que formen una imagen positiva de sí mismo. Y la gente me dice, sí, pero ¿cómo? Con los mensajes positivos que nosotros les demos. Y muchas veces el mensaje positivo puede ser esa famosa comunicación asertiva que te decía. Me importas tanto como para sentarme contigo un par de minutos y escucharte. ¿Qué te pasa? Me hablaron de la escuela porque mi hijo se había peleado con otro compañero. No llegar así en ese plan de mamá o papá regañón y decir, ¿qué te pasó? Ya te dije que no te pelees en la escuela, sino que decir, cuéntame, dame tu versión,
dime qué pasó. Ujú. Y muchas veces... Porque sabes que a veces pensamos que los mensajes positivos que les tenemos que dar a nuestros hijos es, eres un campeón, eres la más bella, eres... No, el mensaje es el mensaje que no estás diciendo con palabras, como me estás hablando y me voy a hacer, eres tan importante para mí que voy a dejar lo que estaba haciendo para escucharte. O Sí. eres, te amo tanto que voy a escuchar tu versión antes de brincar a la conclusión. Por ejemplo, ayudarles a ellos a ver de que no todo se trata de cuántos fans tienes en tus páginas sociales o cuántos likes te han dado, que de eso no determina quién eres tú y tu identidad y tu autoestima, sino que hacerles ver lo que significa como miembro de la familia. Eh, Recuérdate, cuando estábamos adolescentes muchas veces nos sentíamos hasta como extraños a nuestra propia familia. Entonces, Ujú. hacerles ver que todavía somos importantes para nuestra familia, que todavía somos importantes para como te decía, que participen en las actividades como cuidarse para cuidar al abuelo o a la abuela. Todo eso es importantísimo. Es que el tema de la autoestima es un tema que podríamos hacer todo un programa Ujú. completo para la autoestima. Por ejemplo, otra cosa importantísima es transmitir los valores a los chicos y a las chicas. Por ejemplo, valorarse a ellos mismos, sobre todo las chicas que son las que muchas veces sucumben más a la presión de grupo, a la presión de grupo negativa, quiero decir, tanto a tener relaciones sexuales quizás cuando no están preparadas, como al consumo de drogas o alcohol o tabaco. Entonces, ayudarle a esa imagen positiva de ellas mismas, ayudarle a esos valores que tienen que desarrollar. Vuelvo a lo mismo, servir nosotros como ejemplo para ellos. Si nos ven a Ujú. nosotros completamente desubicados o alterados, o peleando con nuestra pareja porque no estamos manejando bien la situación, pues no les podemos pedir mucho a ellos, ¿verdad? Ujú. Por eso te digo la importancia de hablar con ellos y saber cuáles son las creencias que ellos tienen y las ideas que ellos tienen. Nos vamos a dar cuenta que los adolescentes tienen muchas ideas muy positivas acerca del mundo. Por ejemplo, Pero no los hemos fomentar, escuchado, ¿verdad? sí, exacto. Y eso te iba a decir, fíjate ahorita, fomentar la Ujú. capacidad de escuchar en ellos mismos y atender a los demás. Bueno, si mi papá me escuchó o mi mamá me ha escuchado, por el modelaje, uno va repitiendo lo que uno ve en casa y uno en el colegio, por ejemplo, puede escuchar a los demás compañeros sin necesidad de juzgarlos por sus creencias que pueden ser diferentes a las de nosotros. Oye, Eh, Ernesto, se me está ocurriendo ahorita que, por ejemplo, todas estas habilidades sociales, no sé, en mi mente, la única manera de desarrollarlas es a prueba y error, ¿no? Cuando estás en interacción con otras personas. Entonces, sí, eh, sí. ¿cómo les ayudamos ahorita a fomentarlas si no tienen mucha interacción? Bueno, vamos a tener que utilizar mucha más nuestra imaginación y nuestra buscar más recursos externos. Porque, por ejemplo, fíjate que ahorita se me acaba de ocurrir, yo no sé si, por ejemplo, yo hago muchos grupos de apoyo o grupos de ayuda por Zoom, por ejemplo, pero yo Ujú. no sé si tú que tienes tu hijo adolescente, se comunican ellos por una de estas vías como Zoom, como WhatsApp, hacen su grupo de WhatsApp y encienden la cámara y se miran, o es más de, porque yo creo que los adolescentes ahora ya no están usando mucho el hablar, sino que es más que todo de El texto. texto o Sí, audios. Ujú. sí, Sí. mensajes de audio. Ujú. Ayudarles a ellos a que se reúnan virtualmente con otros grupos de muchachos, porque es importante, lo que tú me decías, es ensayo y error. Y esta es la época de la vida de cualquier ser humano en la que más, y pareciera a nosotros desde el punto de vista de papás, en el que más error vemos que cometen, ¿verdad? Pero no, si lo vemos desde el aspecto positivo, nos estamos dando cuenta que son más ensayos los que ellos están haciendo. Ujú. Entonces, Y es la poder estar época ahí. para hacerlo, ¿verdad? O sea, como Exacto. hay que Sí, darles el espacio de cometer errores en esta época que es cuando el riesgo es un riesgo calculado, ¿no? exacto, exacto. Es un riesgo controlado, porque como te Ujú. digo, no vamos a estar necesariamente al lado de ellos, como que se sientan que los estamos controlando, reprimiendo o sesgando, sino que como que estamos ahí para ellos, para orientarlos y para guiarlos. Entonces, asumir nuestro rol, que ya pasa a ser un rol secundario. Muchas veces los padres no quieren o se resisten a Soltar. asumir ese rol Ujú. secundario que pueden estar empezando a tener con sus hijos. Ujú. Entonces, como te digo, nosotros estamos dando ideas aquí bien generales, pero si con lo que estamos hablando ahorita despertamos en la gente, en los padres de familia y las madres de familia, la semillita de la curiosidad
para que busquen más información, para que hablen con los consejeros escolares. Cuando acababa de salir yo de la universidad, uno de mis primeros trabajos fue como consejero escolar en un colegio jesuita donde yo, en mi país. Entonces, hay consejeros escolares, hay psicólogos escolares. Si pertenecemos a algún otro grupo, por ejemplo, alguna iglesia, las clínicas comunitarias, a hablar con el pediatra de nuestros niños, bueno, digo yo niños, pero los adolescentes todavía van al pediatra, son menores de edad, hablar con ellos, hablar con los trabajadores sociales, o sea, recursos hay. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomarnos el tiempo para poder hacerlo, y quien quita y en eso también pesquemos algo para nosotros, también un tipo de Claro. ayuda para nosotros. Claro, sí, me encanta. Me encanta y con esto nos vamos a la pausa. O sea, no vamos a salir expertos después de este programa, pero sí podemos despertar la curiosidad de decir, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar o cómo puedo acompañar a mi hijo en esta etapa? Eso sería fabuloso. Nos Sí, vamos a una pausa, Ernesto, y regresamos con el último segmento. sí. Regresamos a Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos hablando de la salud mental de los adolescentes en estos tiempos de pandemia. Estamos viviendo momentos históricos y me decía mi hija el otro día, yo ya no quiero vivir más historia, porque yo le decía, ¿te imaginas? O sea, se lo he repetido muchas veces, ¿no? Como, imagínate que un día tus hijos van a leer en los libros de historia y tú vas a poder decir, yo estaba en esa etapa. Pero ahorita con todo lo que está pasando alrededor del mundo, me dijo, yo ya no quiero vivir momentos históricos, quiero vivir momentos normales. Sí. Entonces, pero es verdad, o sea, están viviendo cosas que nosotros, que no nos tocaron, no nos tocaron estos retos tan grandes, ¿no? Como adolescentes. Sí, sí, Entonces, ¿cómo los ayudamos en esto? Como ya es el último segmento, me gustaría que nos enfoquemos a decirle a cuidadores y padres cosas prácticas. ¿Qué podemos hacer? sí. Partiendo del hecho, como te decía, que es importantísimo dos cosas. Uno, primero, que estemos bien nosotros con nosotros mismos. Porque Ujú, si como papás o como mamás estamos teniendo problemas para adaptarnos a esta nueva realidad, pues se nos va a ser más difícil todavía poderles ayudar a nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, estar bien con nosotros mismos, es decir, cada uno con nosotros mismos, y si estamos en pareja, con nuestra pareja, ¿verdad? Eso es básico. Y si sientes que como papá o como mamá te está faltando, pues buscar ayuda para uno, ujú. ¿verdad? Segundo, la comunicación, como te decía, es básica también, podernos comunicar bien con ellos. Por ejemplo, ya más específico, ayudarles a nuestros hijos a que mantengan una rutina en el día, y que esta rutina no solamente incluya esas responsabilidades que van a tener obviamente en la casa o en la escuela, sino que también, o las responsabilidades escolares, quiero decir, sino que también que se incluyan estas actividades agradables para ellos. Eh, eh, si quieren Tiempos empezar. recreativos. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, la rutina tiene que incluir todo eso. Por ejemplo, sabes que es una cosa muy clave para combatir la depresión y la ansiedad, es el ejercicio físico, la actividad física, quiero decir, fomentarles a ellos a que hagan actividades físicas. Eso es importantísimo y básico, pues, no solo para los adolescentes, para todos, se recomienda mucho para la depresión y la ansiedad, pero que en esta rutina se incluyan, por ejemplo, actividades agradables, para actividades físicas agradables para ellos. Como te digo, promoverles el voluntariado también es importantísimo, promoverles hábitos saludables de vida en general, como por ejemplo la alimentación. Alguien me puede decir, sí, pero ahora los muchachos ya no quieren comer todo lo que damos. Sí, es cierto, volvemos a lo mismo, se complica más porque es la adolescencia, pero hay que ver de qué manera incluso se puede utilizar algunas características propias de la adolescencia para nuestra ventaja. Por ejemplo, el fomentarles el que duerman bien. Recuerda que por todos los cambios que estábamos mencionando anteriormente, los muchachos necesitan y las muchachas necesitan muchas horas de sueño. Entonces, Ujú. ayudarles a que duerman bien. Esto con o sin pandemia, o sea, sus Sí, cambios, sí, lo que sí, están exacto. viviendo en la adolescencia, su cuerpo requiere más sueño, más horas Sí, de sí, sueño, ¿no? sí, sí. Por eso entonces ahí estamos hablando que otra manera que podríamos ayudarles a ellos es a través de establecer límites sanos. Por ejemplo, límites de dormir, límites de levantarse. Eh, es cierto que ellos necesitan su propio tiempo, pero al mismo tiempo hay que marcarles límites para que estén dentro de eso,
de esa límite, valga la redundancia, bien controlado. También hay que respetarles a ellos, como te decía, las etapas que están pasando, ayudarles a ellos a que se respeten a ellos mismos, a que respeten a los demás. Lo que te decía, bueno, la dieta equilibrada, los horarios, también es importantísimo el sueño, la actividad física, volviendo a los vínculos sociales. Hacerle ver la importancia de los vínculos sociales y que cara a cara, quiero decir, y que haya un equilibrio entre los vínculos sociales que puedan ser por la internet o por los medios sociales, pero al mismo tiempo cara a cara. Por ejemplo, mira, que se me ocurre otra. Hay que, nosotros como papás, si tú no me lo vas a negar, tenemos que aprender a ser negociadores con ellos, a saber negociar, no solamente porque estamos negociando con ellos, sino que porque les estamos aprendiendo, les estamos enseñando a que ellos puedan negociar como habilidad social para más adelante en su vida, que la gestión de conflictos sea basada en una resolución positiva y no haz esto porque yo te lo digo, porque, como dicen en inglés, because I said so, porque yo soy tu mamá. Porque soy Yo tu te lo voy. madre. Sí, 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 o porque yo soy tu papá y yo te lo digo. O hazle caso porque cuando venga tu papá en la noche te vas a enterar con él. No, que sea una resolución positiva que vean de qué es de dar y de recibir, es decir, de ceder o de conceder, pero también de Porque ganar. esta obediencia ciega que tienen los niños por su propio bien, por protegerlos, está probablemente bien en la infancia, pero sí tenemos que caer en cuenta que ya no son estos niños y los estamos preparando para la vida adulta. Entonces, esta negociación no es una falta de respeto, es enseñarlos, como dices, como habilidad social, ¿no? Que Sí, necesito negociar mis necesidades. No estamos hablando de negocios de ventas, de dinero, sí. estamos hablando de un adolescente que aprende a negociar en casa va a aprender a tener buenas relaciones, a tener, sí, a resolver conflictos, como dices. Fíjate, por ejemplo, les podría ayudar, un ejemplo bien concreto es que en sus relaciones de pareja, cuando tengan novio, cuando tengan novia, les va a ayudar a ver de que no solamente se trata de imponer mis puntos de vista o mis creencias a la otra persona, sino de que poder, como dicen en inglés, give and take, dar y recibir, y que de eso se trata realmente una negociación, que sea una Y resolución tampoco se positiva. trata de ir a ponerte de tapete de nadie, o sea, de si él dijo, pues yo hago, ¿no? O sea, o si ella Sí. dijo, pues así tiene que ser. Sí, sí, sí. Por ejemplo, otra cosa importantísima que se me olvidaba antes de que terminemos, fomentarles a ellos a que busquen ayuda, porque nosotros no vamos a ser, ya no somos en la vista de ellos, ya no somos el Superman o la Mujer Maravilla que éramos quizás cuando ellos estaban niños, pero hacerles ver de que nosotros también tenemos nuestras limitaciones, estamos lidiando con adaptarnos a esta situación histórica de la humanidad, pero hacerles ver a ellos de que también busquen ayuda, de que tal vez nosotros no podamos resolverle todas las preguntas que ellos tengan, pero quizás los profesores, quizás el consejero escolar, incluso los muchachos siempre siguen con ese modelaje de parte de nosotros, es decir, nos están viendo, nos están escuchando, aunque pareciera que no nos hacen caso, pero nos están viendo y si nosotros, por ejemplo, estamos tratando de mejorar nuestra relación de pareja yendo a una terapia de pareja, ellos lo van a ver y van a ver de que hay otras alternativas. Es que, ¿sabes qué, Ernesto? Pienso que esto es como que lo más difícil, no sé si también para papás, pero para mamás. Durante toda la infancia eras el círculo de apoyo, o sea, la familia era el círculo de apoyo y ahora no es que ya no lo sea, simplemente que este círculo de apoyo ha crecido. Entonces ya también ellos descansan y confían en el apoyo de otras personas. Entonces, y es bueno, es sano. Creo que hay un duelo que como papás tenemos que atravesar en soltar, pero es sano. Tenemos que entender que es lo más sano que pueden hacer. Exacto. Y fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque estoy haciendo yo un taller de los diferentes tipos de duelo. Y por ejemplo, cuando ya estamos mayores y nuestros hijos se van de casa, existe el famoso Nido nido vacío. vacío, el duelo por el empty nest o nido vacío,
porque los hijos ya están grandes, ya tienen su propia familia, van a volar y el nido se nos ha quedado vacío. Este sería como otro tipo de duelo. Lo que tú acabas de mencionar es importantísimo, el duelo del padre o de la madre que está viendo que su hijo ya no, su punto de referencia ya no son solamente somos nosotros, sino que es la familia extendida. Por eso es importante gestionar eso en nosotros mismos y ofrecerles el apoyo, la ayuda a los muchachos para que tengan figuras de referencia positivas. Por ejemplo, nosotros como papás también otro tip o consejo bien práctico es que deberíamos de hacer redes de apoyo para nosotros. Es decir, hablar con otros padres, ir a las escuelas de... Fíjate, por ejemplo, y no es una crítica, pero es una crítica. En las reuniones de padres de familia, yo no sé por qué se llaman reuniones de padres de familia, deberían, en los colegios, en las escuelas, deberían de llamarse reuniones de madres de familia, porque solo las madres van, los Y papás el ahorita me papá van que a... va lo ven raro, ¿no? Sí, o va una vez cada 3 años. Entonces, no acercarse a formar alianzas con los profesores, a formar alianzas con otras figuras de autoridad, por ejemplo, si O sea, la van... gente que rodea a tu hijo son tus mejores aliados. O sea, no son tu competencia, son tus mejores aliados. Entonces, en estos tiempos, rodéate y acércate a ellos. Sabes que se nos va a acabar el tiempo, Ernesto, y no quisiera que se nos vaya el tiempo sin que nos digas cómo podemos encontrarte. Por ejemplo, si alguien está escuchándonos pues bendita tecnología y dice, me gustaría tomar terapia, ahorita que estamos diciendo, hay que buscar ayuda y modelarles a los hijos buscar ayuda, a lo mejor una terapia, una asesoría o uno de los grupos de apoyo que tú tienes. ¿Cómo te podemos encontrar si alguien quisiera contactarte? Sí, claro, con mucho gusto, te lo digo. Solo que antes de eso, quiero decirle a todas las personas, no le tengan miedo al psicólogo, ¿verdad? Nosotros no vamos a hurgar en la mente de ustedes, sino que porque no necesariamente tiene que ser una terapia psicológica que les vamos a poner camisa de fuerza y esto y lo otro, y lo vamos a remitir al psiquiátrico. No, puede ser que se trate nada más de una consejería o acompañamiento o asesoría, ¿verdad? Con ideas prácticas y no algo tan profundo, depende de cada persona como lo quiera hacer. Pero bueno, contestando tu pregunta y para desmitificar, como te decía yo, un poco el estigma negativo que tiene la psicología o la salud mental en la comunidad latina, mira, a mí es fácil encontrarme, me pueden buscar, escribirme un correo electrónico directamente a mi correo electrónico, que es bien fácil porque es mi nombre, es Ernesto López Hidalgo, a gmail.com, Ernesto López Hidalgo, @gmail.com. Pueden buscarme en Facebook como Ernesto Hidalgo, Psicología y Educación Global, que esa es mi Así es, agencia. todo completo. Ernesto Hidalgo, Psicología y Educación Global. Sí, esa es mi agencia de servicios psicológicos en línea. De hecho, mi página de internet es www.psicologiayeducacionglobal.com. También pueden buscarme así en el internet. ¿Qué más? Canal de YouTube no tengo todavía. Mira, yo estoy aprendiendo. Eso iba a decir como última sugerencia para los padres de familia, ponernos al día en los niveles que los hijos están con las redes sociales, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué más? Mi teléfono de WhatsApp, pueden escribirme un mensaje de texto, aunque sea de aquí de España, pero el WhatsApp es gratis, que es el +34 655 26 47 40. +34 65, +34 es el código de área de España. De España. Y el número es 655 26 47 40. Usualmente yo la primera sesión con las personas la hago gratis porque quiero que veamos a ver si podemos trabajar juntos, a ver si podemos congeniar y si yo soy la persona idónea y si no la remito a otra persona, le hago otras sugerencias a Wow. quién pueda ir. Así Bravo, que Ernesto. Nunca había escuchado eso, pero sí, porque como te gracias. digo, yo lo que trato es de que la psicología esté al alcance de todas las personas y que nosotros los latinos y las latinas nos quitemos el miedo de ir a un psicólogo. Así que ya te digo, psicología y educación global.com es mi página de internet. En Facebook me pueden buscar también como Ernesto Hidalgo, psicología y educación global. En Instagram también me pueden escribir un correo electrónico a ernestolopezhidalgo@gmail.com o gmail.com. Me pueden escribir un WhatsApp también, así que hay muchas maneras Sí, muy de que bien. las personas se Y puedan acuérdense comunicar. que ustedes van a poder encontrar después en Facebook y en YouTube este programa
y ahí les vamos a poner los enlaces también a las redes sociales de Ernesto para que puedan contactarlo. En Facebook es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y en Facebook, Instagram y YouTube es Soy Mamá Intencional. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Y pues se nos acaba el tiempo, Ernesto. Muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que esto haya causado un poquito de curiosidad y ganas de prepararse a papás y cuidadores de adolescentes para decir cómo caminar con nuestros hijos en esta etapa. Sí, sí, y aprender con ellos. Aprender con ellos, exacto. Muchísimas gracias y espero que regreses pronto. Claro que sí, gracias por la invitación y cuando tú quieras, pues a la orden. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá por Latinx Radio.